Un saludo a cada uno de ustedes. En esta oportunidad les voy a hablar sobre un tema muy importante en econometría como lo es la evaluación de estudios basados en regresión múltiple. El objetivo de este video es evaluar si los resultados de un estudio econométrico con regresión múltiple son válidos y útiles para responder preguntas causales y si se pueden aplicar a otras situaciones. Para adentrarnos en este tema, es necesario conocer los conceptos de validez interna y validez externa. La validez interna ocurre cuando las inferencias estadísticas sobre efectos causales son válidas para la población estudiada, mientras que la validez externa ocurre cuando las inferencias y conclusiones pueden generalizarse a otras poblaciones o contextos. Esta es más difícil de evaluar porque depende de diferencias institucionales, económicas y legales. A continuación les hablaré sobre las 5 amenazas a la validez interna. La primera amenaza es el sesgo de variable omitida. Este aparece si una variable omitida es a la vez un determinante de y está correlacionada con al menos un regresor incluido en el modelo. Para solucionar este problema, podemos incluir en el modelo de regresión a la variable omitida, en el caso de que ésta sea observable. Además, podemos incluir controles efectivos. Si existe la posibilidad de usar datos de panel, podremos hacerlo. Y si las variables omitidas no pueden ser medias o controladas, se pueden usar variables instrumentales. Además, podemos emplear un experimento aleatorizado controlado. Ahora continuamos con la segunda amenaza. Esta es el error de especificación en la forma funcional. El modelo puede omitir interacciones o no ser lineal cuando debería. Frente a esto, la estimación es sesgada e inconsistente de los efectos causales. ¿Cómo podemos solucionar este problema? Eh, Cuando la variable es dependiente continua, debemos usar una especificación no lineal apropiada, por ejemplo, logaritmos, interacciones, etc. Y cuando la variable es dependiente discreta, podemos usar una extensión de los modelos de regresión. Por ejemplo, modelos Logit o Probit. La tercera amenaza es el sesgo de errores de medida. La variable que usamos en la regresión no refleja su valor real, sino una versión con error. Los datos económicos tienen a menudo errores de medida. Estos pueden ser errores tipográficos al introducir datos, errores al responder una encuesta, preguntas ambiguas en una encuesta o respuestas intencionalmente falsas en una encuesta. Para entender mejor esta amenaza, vamos a analizar el caso del error en un regresor. Supongamos que tenemos el modelo y es igual a beta sub 0 más beta sub 1 multiplicado por x más el error. Pero en este caso no vamos a observar a x como tal, sino que observaremos a x asterisco, que sería la nueva x. Esta es igual a x más el ruido aleatorio. Entonces, el modelo estimado sería y es igual a beta sub 0 más beta sub 1 por la nueva x más el nuevo error. El nuevo error, en este caso, vendría a ser el error menos beta sub 1 multiplicado por el ruido aleatorio. Después de haber visto esto, podemos decir que la nueva correlación entre el error y x viola el supuesto fundamental, que es el de exogeneidad. Por ende, el estimador MCO será sesgado e inconsistente. Bajo ciertas condiciones, el estimador beta sub 1 se convierte en beta sub 1 estimado es igual a beta sub 1 multiplicado por 1 menos la varianza del ruido aleatorio sobre la varianza de x más la varianza del ruido aleatorio. Esto implica que beta sub 1 estimado es menor que beta sub 1. Es decir, el estimador está sesgado hacia cero. ¿Y qué podemos hacer frente a este problema?
Para ello podemos usar mejores fuentes de datos, evitar preguntas ambiguas o sensibles de encuestas, usar variables instrumentales si se conoce el tipo de error o modelar el proceso del error. Ahora pasaremos a la cuarta amenaza. Esta es el de datos perdidos y selección muestral. En econometría, muchas veces no se tienen datos completos. Cuando faltan datos o solo se observa una parte de la población, hay riesgo de que los resultados estén sesgados, es decir, que no representen bien a la población real. A esto se le llama sesgo de selección. Eh, ¿Qué tipos de pérdida de datos existen? Para esto vamos a analizar tres casos. El primero es datos perdidos al azar. Este no depende de ninguna variable observada ni no observada, ni tampoco introduce sesgo, pero reduce el tamaño de muestra, lo que puede aumentar los errores estándar. El segundo caso es de datos perdidos por un proceso de selección basado en el valor de uno o más X. Se pierden según valores de una variable observada como edad o ingreso y no introduce sesgo en los coeficientes, pero puede limitar el rango de análisis. El tercer caso es de datos perdidos por un proceso de selección basado en parte en el valor de Y o el error. Este es el caso más grave. Si la probabilidad de que falte un dato depende del valor de Y, se produce sesgo de selección muestral. Es este. Para comprender mejor esta amenaza, vamos a ver un ejemplo. Supongamos que el modelo es Y igual a beta sub 0 más beta sub 1 multiplicado por X más el error. Si los datos solo se observan cuando Y es mayor a cierto umbral o el error pertenece a cierto rango, entonces el proceso de selección afecta directamente a Y o el error, lo que implica endogeneidad, lo cual causa que el estimador MCO sea sesgado. ¿Qué podemos hacer frente a este problema? Podemos evitar el problema de selección de muestra al recopilar los datos o podemos usar el experimento aleatorizado controlado. También podemos construir un modelo que recoja el problema de selección muestral y estimarlo. Por último, hablaré sobre el sesgo de causalidad simultánea, que es la quinta amenaza. Este ocurre cuando la relación entre X y Y es bidireccional, es decir, X afecta a Y, pero Y también afecta a X. Cuando esto ocurre, se rompe un supuesto clave de la regresión y el estimador de MCO se vuelve sesgado e inconsistente. Para comprender mejor esto, tenemos el siguiente ejemplo práctico. Este, en este supongamos que queremos estimar el modelo causal notas igual a beta sub 0 más beta sub 1 por el tamaño de clase más el error. Pero ocurre que si un distrito tiene malas notas o bajas, el gobierno puede reducir el tamaño de clase como respuesta. Es decir, las notas afectan al tamaño de clase. Entonces, también decimos que existe una ecuación tal como tamaño de clase es igual a gamma sub 0 más gamma sub 1 por notas más el ruido aleatorio. Analizando esto, podemos decir que el error influye en notas y como notas influye en el tamaño de clase, entonces el tamaño de clase está correlacionado con el error. Esta correlación es diferente a cero, por lo que hay sesgo en el estimador MCO. Es así que el MCO estima beta sub 1 estimado igual a covarianza de X y Y sobre varianza de X. Pero si X está influenciado por Y, la covarianza se contamina y la estimación de beta sub 1 ya no representa el efecto causal real de X sobre Y. ¿Cómo podemos solucionar este problema? Podemos implementar un experimento aleatorizado, controlado, desarrollar y estimar un modelo completo que capte las dos direcciones de causalidad
o usar una regresión de variables instrumentales para estimar el efecto causal del interés. Para finalizar, hablaremos sobre la validez interna y externa en predicción. La predicción y la estimación de efectos causales son objetivos diferentes. En la predicción, el R cuadrado tiene una gran importancia. El sesgo de variable omitida no es un problema. La interpretación de coeficientes en modelos destinados a la predicción no es importante. La validez externa es crucial y el tema de predicción es especialmente relevante en series temporales. Como conclusión general, podemos decir que la regresión múltiple es una herramienta muy poderosa, pero para que sus resultados sean más confiables, se deben evaluar críticamente su validez interna para saber si podemos confiar en los efectos estimados, su validez externa para saber si esos resultados sirven en otros contextos y por último también debemos conocer las 5 amenazas principales que nos van a permitir detectar si hay posibles errores y mejorar el análisis. Muchas gracias.